elegir el dispositivo puedes cambiar la orientación desde el teléfono mientras transmite. Pero ¿cómo se permite? ¿Me veo bien? Sí, quiero la cámara. La vuelta. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, hermanos? Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien por allá. Vamos a esperar ahí un minutito en lo que se conectan. Estoy aquí con el celular y con la computadora viendo que pueda estar bien la transmisión. Nos trasladamos hasta Bernal. Gracias por la invitación de poder estar compartiendo con ustedes también. Es un privilegio siempre. Quizás no puedo decir ahora estar allá con ustedes, pero sí conectados aquí con ustedes, ¿no? Feliz Día de las Madres también, aprovechando a todas las madres que nos ven ahí de la iglesia. Feliz Día de las Madres. Espero que la pasen bien ahí en sus casas. Lamentablemente no se puede hacer pachanga, no se puede salir, pero ni modo, estamos en estas circunstancias, ¿no? Felicidades a todas. Pasen un día lindo. Espero que puedan consentirlas también. Yo tengo una mamá nueva también aquí en la casa, así que es una mamá de 1 mes y 15 días más o menos. Así que aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a lo que es la palabra de Dios, a poder estudiarla un poquito, y me gustaría orar con ustedes y poner este tiempo en las manos del Señor, y que Él sea el que nos enseñe en esta mañana y nos siga instruyendo a lo largo de lo que es el libro de Hechos, ¿no? Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias porque el libro de Hechos es un libro maravilloso, Señor, un libro donde encontramos muchas verdades, muchas cosas para nuestra vida también. Te pedimos que nos ayudes a poder estar ahí en casa, atendiendo a tu palabra, y que tú nos hables, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. La parte que a mí me toca, me pidieron ahí poder estar compartiendo. Continuamos ahí con el libro de Hechos, capítulo 11, nos toca ahora. En el capítulo 10, ahí tuve que volver ahí un poquito a poder escuchar a Eleazar, que él estuvo con el capítulo 10 explicando todo lo que fue la visión de Pedro, ¿no? Con Pedro y Cornelio. Entonces es un capítulo muy interesante. No vamos si bien el capítulo 11 retoma algunos datos de lo que pasó, ahorita vamos a ver por qué, pero ya no vamos a meternos tanto en explicar eso, porque ya Eleazar lo explicó la semana pasada, ¿no? Fue bastante detallado y explicó qué tenía que ver con esta visión y todo lo que pasó. Sin embargo, creo que el capítulo 10 es un capítulo donde Dios nos permite poder comenzar ese cambio, ¿no? A mí me gusta pensar, el libro de Hechos es un libro de transición, donde van cambiando cosas, donde vamos pasando probablemente de la sinagoga judía a lo que era la iglesia, y vemos ese cambio, cómo se va desarrollando. Y ahora nos toca a nosotros el capítulo 11. Voy a dar lectura a los primeros versículos. Si tienen sus Biblias, ahí acompáñenme. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El tema que ahí platicamos un poco con Eleazar, el título de
de esta mañana sería gozo por la gracia de Dios en la vida de otras personas. El capítulo 11, hermanos, se divide en dos partes muy esenciales y creo que en sus Biblias también ahí aparece. Es el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, y a partir del capítulo 19 en sus Biblias aparece otro título, dice la iglesia en Antioquía. ¿Cuál es la idea de estas dos divisiones? Son muy importantes, ya que de alguna manera van a mostrarnos el avance de lo que estaba sucediendo en Jerusalén con la iglesia. Y yo me preguntaba, ok, entonces si debemos de gozarnos por la gracia de Dios en la vida de otras personas, ¿cómo entonces se logra hacer eso? Quizás viendo el capítulo 11 yo saqué ahí tres cosas de la forma en la que nosotros debemos de poder gozarnos de la gracia de Dios en la vida de otras personas. Y el primero me gustaría mencionarles es el número 1, cuando entendemos en su totalidad el mandato de Jesús. Mira, hermano, el versículo del 1 al 3 dice, oyendo los apóstoles que lo que había sucedido a Pedro, ustedes recuerdan el capítulo 10 que estudiaron la semana pasada, todo lo que le pasó a Pedro. La iglesia que estaba en Jerusalén se había enterado de esta situación y se había enterado de que aún Pedro había ido a casa de un gentil, y eso obviamente era algo, lo consideraban como malo los judíos, ya lo estudiaron la semana pasada, ¿no? Sin embargo, versículo 2 dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con ellos los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué te dije que entender el mandato de lo que era el mandato de Jesús? ¿Por qué debemos de gozarnos, hermanos? Mira, los judíos entendían y sabían, porque el Antiguo Testamento lo marca, que ellos iban a ser de bendición a todas las naciones, pero entendían el concepto de una forma equivocada, porque ellos pensaban de alguna manera que a través del judaísmo toda la tierra se convertiría de alguna manera al judaísmo, y ellos como tradición judía serían los que bendecirían al mundo de esa manera. No entendían muy bien cómo iba a funcionar esto de la iglesia, para ellos era totalmente nuevo. Ahora, Pedro y los apóstoles, si ustedes se dan cuenta, ellos todavía estaban en Jerusalén. Ya había pasado varios años desde que Jesucristo le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que estamos a 6 meses después de lo que Jesucristo dijo, ya habían pasado varios años, y ellos todavía se mantenían dentro de sus fronteras, se mantenían dentro de solamente Jerusalén, y solamente predicamos a los de Jerusalén, a los de Israel, a pesar del mandato que Jesús ya había hecho. Por eso yo como primer punto puse, cuando entendemos en totalidad el mandato de Jesús, es que podemos nosotros, hermanos, regocijarnos en la gracia de Dios en la vida de otras personas. Mira, probablemente nuestras fronteras no son el nacionalismo judío, pero tenemos muchas fronteras también que nos siguen impidiendo, quizás de bajarlo de una forma práctica a nuestra vida, hacer lo que tenemos que hacer. Y caemos en el error que cayeron los judíos. Quizás Pedro tuvo que recibir esta visión de una forma tan increíble, lo vimos la semana pasada, que al mismo Pedro, a pesar de que el Señor le estaba diciendo, hey, tienes que hacer esto, dudó y dijo, no sé, mira, Señor, yo nunca he comido esto, yo nunca he hecho esto, para mí eso es algo increíble, porque Pedro estuvo con el Señor Jesucristo y escuchó la visión, había escuchado el mandato de lo que Jesús había hecho, los apóstoles sabían qué es lo que ellos tenían que hacer, pero todavía no tenían en su totalidad el conocimiento de esto. Por eso es que el Señor Jesucristo, Dios tiene que manifestarse a Pedro de una manera tan increíble para que él pueda decir, mira, esto yo te estoy mandando a hacer. Ahora, hermanos, probablemente nuestra motivación no sea el nacionalismo, pero también seguimos cometiendo el mismo error. Yo le ponía aquí, tenemos frontera probablemente de la comodidad. Nuestra frontera no es el nacionalismo judío, pero la comodidad puede ser una frontera. Podemos tener fronteras, por ejemplo, acerca de la pereza. Nuestra frontera puede ser el estatus social.
¿A qué me refiero con estas fronteras? Cuando no estamos dispuestos a cumplir con el mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Obviamente hoy estás en tu casa y no puedes salir, pero quitando las circunstancias que hoy tenemos, realmente el corazón sigue siendo el mismo. Probablemente estás en tu casa y no te has dispuesto probablemente a subir algún mensaje evangelístico a las redes donde alguien pueda verlo y pueda predicar el evangelio de esa manera. Los judíos no salieron de Jerusalén, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros tenemos fronteras que nos atrapan y no seguimos cumpliendo con la visión del Señor Jesucristo, y no podemos regocijarnos en la gracia de Dios si nosotros no rompemos esas fronteras. Muchas veces el Señor tiene que hacer con nosotros lo que hizo con Pedro, ¿no? Poner circunstancias extraordinarias para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio a otras personas fuera de nosotros. Siempre nos regocijamos, gracias a Dios porque soy salvo, gracias a Dios porque Él me alcanzó, pero una vez que nosotros somos llamados a la salvación, hermanos, muy pocas veces nos animamos a predicarle a otros por muchas circunstancias. Ya decía yo, probablemente no sabes cómo hacerlo, probablemente la pereza, probablemente el estatus, es decir, ¿cómo yo voy a ir a predicar a alguien más? Voy a salir a la calle, andar repartiendo folletos, no sé, muchas cosas pueden suceder. Sucedía con la iglesia de Jerusalén. No estoy hablando quizás de los judíos que no eran la iglesia, que no habían creído en Jesús. No, estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, que a pesar de que habían creído en Jesús, se mantenían dentro de su propio nacionalismo. Habían cosas que no le estaban cambiando el chip, y probablemente nosotros podemos caer en ese error también. El versículo 4 dice entonces, como las personas de la iglesia de Jerusalén le preguntaron a Pedro, ¿por qué, Pedro? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Es cierto que tú fuiste a casa de un gentil? ¿Es cierto que hablaste, se sentaste con ellos? Versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión. Y el versículo 5 va a narrar en su mayoría lo que describe. Pedro tiene que defenderse de alguna manera ante los ancianos de Jerusalén y le dice, miren, yo hice esto porque pasó esto, ¿no? Y no me gustaría quizás meterme en estos versículos porque ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a ir rápidamente a adelantarnos un poco. Versículo 13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, está hablando ahí de Cornelio, dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, hablando de la iglesia, de los ancianos de Jerusalén, dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira, hermano, no solamente podemos gozarnos la gracia de Dios en la vida en las personas, cuando entendemos en su totalidad el mandato de Jesús, sino cuando vemos la mano de Dios obrando en sus vidas. El Espíritu Santo tuvo que manifestarse en la vida de estas personas. Entonces ahí Pedro entendió y él dice, recordó lo que había dicho el apóstol Juan, ¿no? O sea, cuando cuando ibas a ser bautizados por el Espíritu Santo, vio la manifestación de Dios en la vida de estas personas. Y ahora, después de eso, me llama la atención que tuvieron que entender los ancianos, y dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y me causa un poco de gracia el pensar que de alguna manera los ancianos de Jerusalén dijeron, mira, entonces también a ellos pueden ser salvos, en otras palabras, ¿no? Y parece que es una expresión como de gozo y alegría, que sí lo es, pero me parece irónico cómo quizás unos años después ellos habían perdido esta visión de lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer.
Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, pero ellos pensaron que solamente tenían que ser entre ellos, no habían ido mucho más allá. Y los ancianos ahora se regocijan y dicen, hey, ellos también pueden ser salvos. Es como, seguro, algo estaban entendiendo mal, ¿no? No sé si te ha pasado, pero es interesante cuando nosotros somos creyentes y vemos que una persona llega al Señor, pero es la persona que quizás menos te imaginas tú que dirías, esa persona va a creer en Cristo como su Salvador. Probablemente la persona más borracha que hay en tu colonia o la familia más, no sé, más conflictiva que en un momento puedas conocer. Y a veces nos sorprendemos y decir, mira, o sea, gracias a Dios que se convirtió, ¿no? Como si fuera algo que no estaba dispuesto para ellos y fue de una forma exclusiva. Caemos mucho en este error también, hermanos, en el pensar que la gracia de Dios no alcanza para todos. Si bien no es nuestra obra, no somos nosotros los que hacemos la obra, pero la gracia de Dios está para todos. La iglesia de Jerusalén no lo había entendido en su totalidad y más adelante vamos a ver algún aspecto de por qué no lo habían entendido. Sin embargo, un segundo punto por el cual nosotros podemos regocijarnos en la gracia de Dios en la vida de otras personas, es también precisamente lo que les mencioné, cuando vemos la mano de Dios obrando en la vida de otros. Mira, hermano, normalmente cuando le suceden cosas buenas a otras personas, en su mayoría sí nos gozamos, pero a veces caemos en, ¿por qué al hermano Dios los bendijo con esto y a mí no? ¿Por qué al hermano ya tiene esto y yo no lo tengo? ¿Por qué a mi hermano, mira, Dios a él sí lo promueve de esta manera y yo llevo tantos años en la iglesia y no me promueven a mí? Y vamos pensando que hay cosas en las que en lugar de gozarnos con estos hermanos o con lo que Dios hace en la vida de las personas, a veces cae la envidia y a veces caen algunas otras cosas en nuestra vida. Hermano, no solamente es gozarme cuando a mí me suceden cosas bien. El Señor te ha alcanzado a ti, eso es un motivo de gozo. No solo eso, sino que también yo debo de aprender a gozarme en la vida de mis hermanos, en la gracia de Dios, en la vida de ellos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? El hecho de que simplemente alguien se vaya a bautizar, decir, wow, o sea, realmente gracias a Dios por lo que está haciendo. El hecho de que una persona llega a Cristo y dices, no, pero es que mira, yo lo conozco y esa persona como a mí se me hace que como que no es sincera su fe, y a veces caemos en el juzgar en lugar de realmente gozarnos en ver lo que Dios está haciendo. Cuando Dios, como les dije, bendice a una persona y es como, hey, me da mucho gusto, hermano, qué bueno que cambiaste de carro, amén, bendiciones por eso, ¿no? Sin embargo, a veces caemos mucho en el error, hermanos, de no gozarnos en la vida de otras personas. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Jerusalén. Versículo 19 dice así: ahora bien, los que habían sido desparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había también entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también los griegos. Esto sucede después de lo que pasó con Esteban. Ahí mismo el versículo 19 nos está diciendo, la iglesia de Jerusalén tuvo que ser dispersa. Muchos judíos salieron de Jerusalén. Dios usó esto para que también se cumpliera lo que él había dicho, que tenían que ir a otros lugares. Pero a pesar, hermanos, de que ellos estaban en otro lugar, si te das cuenta, ahí el versículo 19 dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, hablando solamente a los judíos, dice el versículo 19. Estos judíos que estaban en Jerusalén, que a causa de la persecución se habían ido fuera de Jerusalén y andaban en otros lugares, aún así solamente iban a las sinagogas porque había judíos por todos lados. Solamente le predicaban a judíos. ¿Te das cuenta que no habían entendido lo que estaba sucediendo realmente, la misión que Jesús les había puesto a la iglesia? Solamente a los judíos le predicaban. No somos tan diferentes nosotros. No sé si te ha pasado, pero yo de repente, cuando he tenido actividades evangelísticas en el ministerio o tenemos salidas evangelísticas,
en el ministerio, de alguna manera cuando le predico a una persona, veo a varias personas y me ha pasado, lo confieso y digo, decido a quién voy a predicarle el evangelio. Es como, no, pues este se ve medio malo, yo creo que si me acerco con él, como que nomás no, capaz si me va a sacar un cuchillo y me va a cuchillar. Y vemos a otra persona ahí, uno que es medio tranquilo y, bueno, yo creo que me voy con este. Tenemos de alguna manera esos conceptos, quizás no por el nacionalismo que te decía, pero a veces por otras razones, ¿no? Decidimos a veces a quién predicarle y a quién no predicarle el evangelio, porque consideramos de alguna manera que esta persona no va a creer y esta persona sí va a creer. Entonces decimos, no, pues a mi vecino, no, mira, yo creo que ya le dije y nomás no quiere, si yo vuelvo a compartirle, yo creo que no va a querer, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes tú que no va a volver a querer? ¿O cómo sabes tú que a esa persona que no le vas a predicar el evangelio no va a aceptar? Entonces, de alguna manera caemos también en lo que los judíos estaban diciendo, pero no todos. Versículo 20 dice así, pero había entre ellos, igual de los judíos, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora aquí vemos algo diferente. Otro aspecto que quería compartir contigo, cómo me puedo gozar yo en la vida de otras personas de la gracia de Dios que está dispuesta, es sembrando la semilla, mi hermano. Mira, de estos judíos que estaban afuera, algunos no compartían con los gentiles, pero hubieron algunos, versículo 20, que estuvieron en la disposición de predicarle a los griegos, dice. Entonces, cuando ellos le predicaron a los griegos, se abrió el panorama. Dice así, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Te das cuenta? O sea, hubieron algunos pocos que dijeron, oye, ¿y si le predicamos a ellos? No son judíos, pero probablemente ellos dijeron, estoy tratando de imaginar, ¿no?, una charla entre estos varones y dijeron, ok, pero pues Jesús dijo que le predicáramos a todos. O probablemente dijeron, pues capaz si creen, ¿no? Viendo la condición capaz de los de Antioquía, dijeron, ellos necesitan al Señor. Y sembraron la semilla en la vida de ellos porque asumieron que la gracia de Dios también estaba dispuesta para estas personas. Mira, la Antioquía, hermano, era la tercera ciudad más grande de Roma en ese momento. Antioquía se caracterizaba por dos cosas, una por los negocios y la otra por la inmoralidad. No era la ciudad más linda. Antioquía era una ciudad, igual como muchas otras ciudades en ese momento, caracterizada por la inmoralidad, caracterizada por el dinero, por un montón de circunstancias. Y a pesar, en medio de esas circunstancias, estos varones dijeron, ellos necesitan el evangelio, prediquémosle. Ellos necesitan escuchar de Jesús. Tuvieron la iniciativa de poder hacerlo. Ahora, ¿cuántos de nosotros en la iglesia tenemos la iniciativa de hacerlo? Pensando en las circunstancias que nos encontramos ahora, dice Adrián, bueno, pero no podemos hacer nada ahorita, estamos encerrados en las casas. ¿No has visto tú en Facebook, realmente en las redes sociales, en Instagram, en cualquier red social que tú manejas, la cantidad de personas que empiezan a subir contenido evangelístico? Algún método evangelístico, alguna conferencia de YouTube que por ahí te llamó la atención. Oye, mira, amigos de trabajo, te recomiendo, escúchalo. Las mismas conferencias, las predicaciones que nosotros estamos teniendo, son de ánimo a otras personas. Capaz por ahí comparte la predicación con algún vecino, con algún amigo que sabes que no conoce de Cristo, pero toma la iniciativa de sembrar la semilla. Mira, estas personas que decidieron predicarle a los griegos probablemente pensaron, ok, no sabemos si ellos se van a convertir, no son judíos, pero veamos qué pasa. Y el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, dice, me hace pensar que la intención de estos judíos era muy buena, ya que la mano de Dios estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Se dan cuenta? Un montón de gente se convirtió al Señor de tal manera que la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba sucediendo. Entonces estos de Jerusalén dijeron, oye, Bernabé, ¿ves tú? ¿Ok? ¿Ves tú a ver lo que está sucediendo? Es interesante porque
el nombre Bernabé de alguna manera significa animador, alguien que anima, y es lo que precisamente Bernabé fue a hacer a Antioquía. Primero lo enviaron para ver qué es lo que estaba sucediendo, si era verdad todo esto que estaba pasando en Antioquía, y la iglesia de Jerusalén dijo, oye, ¿cómo que hay gente que se está convirtiendo? ¿Cómo que hay judíos y griegos que se están convirtiendo? Bueno, enviemos a Bernabé para ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando Bernabé llega y ve lo que Dios había hecho en la vida de estas personas, ok, Bernabé, acuérdate, su nombre significa animador. Dice lo siguiente, dice el texto, y esto fue lo que hizo. Versículo 23 del capítulo 11, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, no vemos a un Bernabé juzgando probablemente y diciendo, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Realmente son salvos? No, Bernabé fue a animar y les dijo, hey muchachos, permanezcan firmes, que me gozo con ustedes de que realmente están creyendo en el Señor. Bernabé se gozó de la gracia de Dios en la vida de estas personas. No fue él quien probablemente sembró la semilla, fueron estos varones que no conocemos su nombre, fueron unas personas que simplemente dijeron, vamos y hagamos lo que Jesús nos mandó a hacer, predicar el Evangelio, pero de alguna manera ellos no fueron, Bernabé no fue el que sembró la semilla. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo también. Hermano, no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu testimonio, a través de un video. El otro día yo estaba leyendo el hecho de que no estemos reunidos como iglesia, el hecho de que no estemos saliendo probablemente a hacer evangelismo o cosas así, nos hace ver que Dios está en control de su obra. A veces nosotros queremos tomar el trabajo de Dios como iglesia y pensar que somos nosotros los que hacemos la obra que a Dios solamente hace. Sí, somos sus instrumentos, somos las personas que Dios ocupa y que Dios utiliza para que el reino pueda ser expandido, como lo hicieron estos varones. Sin embargo, en estas circunstancias, te aseguro, y a través de muchos medios han escuchado el Evangelio, han escuchado el ánimo de la palabra y dijeron, ok, ahora voy a congregarme en una iglesia y voy a buscar una iglesia. Y tú no lo hiciste, Dios lo hizo de alguna manera, pero usó a aquellos que estuvieron dispuestos a ser de bendición también. ¿De qué otra manera, hermanos, nosotros podemos gozarnos sumándonos a la edificación de las personas? Mira, no basta solamente con decir, gloria a Dios que tenemos 100 familias en la iglesia. No, sino yo con cuántas familias voy a ser parte, porque cuando yo veo la gracia de Dios en la vida de las personas, yo tengo que sumarme a esto. Esto fue lo que hizo Bernabé, cuando Bernabé dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y se fue y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Este versículo 25, hermanos, habla de que Bernabé, viendo lo que estaba sucediendo, una vez que los animó, fue a buscar a Pablo, a Tarso. Ustedes se acuerdan que después de la visión que tuvo Pablo, él se fue también y no sé, hay unos años en los que se pierde y no se sabe dónde está. De hecho, el versículo 25 no es que dice que la idea del versículo 25 es que Bernabé no lo encontró fácilmente. O sea, fue como lo anduvo buscando porque no sabía dónde estaba Pablo. Y no se sabe realmente cuánto tiempo fue que Bernabé duró buscando a Pablo. Algunos comentaristas piensan que puede ser un par de años o algo así, pero no fue algo que fue muy sencillo, porque no sabía dónde estaba realmente. Cuando lo encuentra a Pablo, lo trae a Antioquía. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero ¿por qué fue por Pablo? Algunos piensan, y yo creo que también estoy de acuerdo con eso, cuando en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 3, me gustaría quizás ahí ir a Efesios, van a recordar esta escritura, dice ahí, está hablando Pablo a los de Efesios, dice, por esta causa yo Pablo, versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo le estaba diciendo a los efesios que a él le había sido declarado un misterio. Dice, ¿cuál es este misterio? Leyendo versículo 4, de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus apóstoles y a sus profetas por el Espíritu. O sea, Pablo está diciendo, esto que yo sé y que a mí me fue revelado, no lo pudieron haber conocido otras personas u otros gentiles u otros judíos, porque a mí me fue revelado. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, ¿cuál era el misterio que Pablo conocía y que probablemente Bernabé en algún momento él sabía que Pablo había sido llamado para predicar y como misionero a los gentiles? De que la iglesia, los gentiles y los judíos iban a formar una sola entidad. Este es el misterio al que Pablo le fue revelado, misterio que quizás Pedro y la iglesia de Jerusalén no habían entendido muy bien porque solo a él le fue permitido enseñarlo. Ahora, por eso te digo al principio, probablemente la iglesia de Jerusalén entendía, los judíos decían, sí, vamos a ser de bendición a todas las naciones, todos conviértanse al judaísmo y vamos a ser felices todos, son bendecidos. Pero es lo que no sabían, lo que Pablo le fue revelado, no es que todos vamos a convertirnos al judaísmo, no, la idea era esta, es judíos, gentiles, ahora somos una sola cosa, algo nuevo que se llama iglesia. Esto era lo que muchos no entendían. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 15 probablemente, te vas a dar cuenta que hubo un conflicto de cómo vamos a tratar con los gentiles. La iglesia de Jerusalén, vienen los apóstoles y dicen, ok, mira, muchos se están convirtiendo, aquellos que tenían otras prácticas, están haciendo otras cosas, ¿cómo se tienen que comportar los gentiles? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si había problemas? No todo estaba resuelto, pero Pablo era la persona encargada de poder ministrar a los gentiles. Por eso es que Bernabé va por él. Dice, y se congregaron allí todo un año. Después de que Pablo y Bernabé llegan, estuvieron un año edificando la iglesia. Y fue ahí donde se llamaron, dice, los cristianos por primera vez en Antioquía. Mira, los cristianos, de alguna manera, hermanos, la palabra cristianos, quizás ya lo has escuchado antes, no es nuevo para ti, tiene que ver con la idea de seguir a alguien, en este caso seguir a Cristo. Por eso le llamaban cristianos, alguno era como un término un poco despectivo o así se les nombraba. Fue ahí en Antioquía, en una iglesia donde había gentiles, donde empezaban a seguir a Jesús de alguna manera. ¿Cuál fue el impacto de esta iglesia? Que cuando dicen, aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Mira, hermano, iba a venir, de hecho históricamente esta hambruna está registrada en la antigüedad, que hubo mucha escasez, hubo mucha hambre. Pero más allá de que se cumplió esta escritura, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. La iglesia también estaba siendo parte, estaba siendo de bendición y gozándose en medio de una crisis, en medio de las situaciones complicadas, donde había hambre, donde había escasez. Aún la misma iglesia se sumó también a bendecir a los hermanos de Judea. La iglesia de Antioquía fue parte también en todo esto y comenzó con un par de hermanos que dijeron, un plan de judíos que dijeron, oye, prediquémosles a los griegos. Mi hermano, tenemos que gozarnos en la vida de otras personas, sumándonos a la edificación de las personas. ¿De qué manera tú puedes ser de bendición a otra persona? Súmate a edificar en ellos. Toma un discipulado. Si tu familia ya está firme en Cristo y hay una familia nueva en la iglesia, súmate a poder estar edificando la vida de estas personas. Edifica su vida a través de alguna ofrenda, algo que puedan estar necesitando en estas circunstancias. Súmate a la vida de la iglesia, apoyando probablemente al pastor. No sé si conoces todo lo que el trabajo que el pastor puede estar teniendo ahorita, las preocupaciones. Hermano, ¿qué necesitamos, qué hay que hacer como iglesia en la medida de lo que podamos? Súmate, eso te va a llenar de gozo, hermano. Eso es gozarnos en la vida de otras personas.
no simplemente agarrar y decir, qué bueno, gloria a Dios. No, sino realmente es poner en práctica ese gozo. El libro de Hechos es un libro de transición. Vemos a la iglesia en un momento empezando a moverse. Vemos a Pedro recibiendo una visión que no entendía, pero que dijo, si Dios dijo que yo entrara, yo entro a casa de estos gentiles. Vemos a unos discípulos, a unos judíos predicando el evangelio a los griegos, sin pensar qué iba a suceder, y el versículo dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Debemos de aprender a gozarnos por la gracia de Dios. Mira, hermano, la gracia de Dios está disponible para todos. Te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, alcanzó a toda la iglesia que hoy se congrega ahí en Cristo Salva, y muchas veces vamos perdiendo el significado de la gracia de Dios en nuestra vida. Lo vamos perdiendo a tal punto que a veces consideramos, y yo se los he dicho muchas veces, que lo que hacemos realmente es lo que me da mérito delante de Dios, pero nada de lo que hacemos nos da mérito delante de Dios. En realidad somos aceptos en Cristo, y quizás pensando en la gracia de Dios también, hermanos, el capítulo 11 me hace pensar y me hace remontar mi pensamiento en este momento a la cruz. Todo esto, lo que estaba sucediendo, toda esta revolución que está sucediendo en Hechos con los judíos, con los gentiles, con cosas que no entendía, la iglesia estaba tomando otra etapa, la iglesia estaba creciendo. Todo fue gracias a la cruz, que en ese momento Jesucristo dijo, consumado es. Pedro, que fue el que iba a iniciar la iglesia, que fue el que iba a tomar la iniciativa en los judíos para abrir el camino a lo que la iglesia iba a ser, Bernabé y Pablo aparecen en un segundo plano en el capítulo 11, empezando este ministerio entre los gentiles, y luego vamos a estudiarlo más adelante probablemente, pero ya conocemos todo lo que Dios hizo a través en la vida de Pablo y Bernabé en todo el mundo, y gracias a ellos muy probablemente nosotros estamos aquí. Pero todo comenzó hace 2000 años por la gracia de Dios, que no merecíamos, que no podíamos ganarla. Sin embargo, Él decidió morir por nosotros en una cruz. Y esa gracia, hermanos, estuvo dispuesta para ti, estuvo dispuesta para mí, y está disponible para todo el mundo. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Pero somos nosotros los que necesitamos mostrar esa gracia y estar agradecidos también por lo que Dios hace en la vida de las personas. Quizás resumiendo un poco, ahí dice, ¿cómo podemos gozarnos entonces por la gracia de Dios en la vida de otras personas? Número 1, cuando entendemos en su totalidad el mandato de Jesús. Acuérdate, puede que no somos nacionalistas, pero hay muchas fronteras que nos están impidiendo hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es gozarse en la gracia de Dios, porque cuando yo entiendo que la gracia de Dios está disponible, hermano, estoy dispuesto a compartir de mi fe. Cuando vemos la mano de Dios obrando en la vida de las personas, cuando me gozo con Él, cuando lloro con una persona, cuando me alegro por la bendición de Dios en la vida de una persona, sembrando la semilla como esos judíos que dijeron, ok, vamos a predicarle a los griegos, y la mano de Dios estuvo con ellos. No te limites, hay muchas formas en que hoy puedes sembrar la palabra de Dios en la vida de muchas personas. Sube tu testimonio a Facebook, sirve el testimonio de tu familia, da algún estudio. Hay muchas cosas que hoy podemos hacer y no sabes hasta dónde Dios puede llevarlo. Y por último, sumándose a la edificación de las personas. Bernabé y Pablo se sumaron a ellos, estuvieron un año, hermanos, un año entrenando a la iglesia de Jerusalén. Mira, y sabían para qué estaban. Yo no sé si tú tomarías el desafío que te dijeran, oye, mira, está surgiendo una familia, 2 familias del otro lado de Querétaro, tengo el contacto, ¿quién se va para allá y quién estaría dispuesto a viajar constantemente para poder estar haciéndolo y edificando la vida de estas personas? Y probablemente no muchos van a levantar la mano. Pero Pablo y Bernabé estuvieron un año viviendo ahí con ellos y edificando a la iglesia porque entendían el llamado que Dios tenía para sus vidas. Hermano, desafíate a seguir edificando y que el Señor nos siga animando a través del libro de Hechos. Anímate a ver cómo Dios va obrando en la vida de su iglesia. Hay tantas cosas,
tantas prácticas y principios que podemos sacar de este libro tan hermoso, que quizás el capítulo 12 vamos a estar viendo cómo después ahí también fue avanzando el problema, los problemas y las circunstancias. Que Dios nos anime, hermanos, a gozarnos en la gracia de Dios. Está disponible para todos. Gózate con los hermanos, gózate en lo que Dios puede hacer en otros. Somos lo que somos por la gracia de Dios nada más, ¿no? Y nos permite hacer lo que hacemos por la gracia de Dios también, ¿no? Tenemos lo que tenemos por su gracia. Así que este era el desafío que quería compartir con ustedes. Que Dios nos siga ayudando. Gracias por la oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes. Un saludo desde Bernal. Me permiten también orar y poder concluir. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos animas, gracias por el libro de Hechos, porque podemos estar viendo cómo tú vas moviendo los hilos, Señor, de tu iglesia a lo largo de este libro, donde empiezan a suceder cambios, donde la iglesia empieza a transformarse, donde conceptos empiezan a agregar a las personas que no sabían. Y te agradecemos porque podemos sacar principios para nuestra vida también. Tu gracia, Señor, se derramó no solamente para el pueblo judío, sino que fuimos, como dice Romanos, Señor, injertados en el olivo nosotros, y podemos hoy alcanzar de esa misma bendición. Gracias te damos, Señor, y hoy recordamos que un día por tu gracia nos alcanzaste, un día por tu gracia fuimos perdonados, y un día por tu gracia nos aceptaste y nos injertaste dentro de tu iglesia. Gracias, Padre, te damos. Bendice a tu iglesia, Cristo Salva, ahí en sus casas, ahí haciendo iglesia, dispersa ahora, y que podamos seguir con esta misión de poder seguir impactando la vida de otros, Señor, así como tú has impactado la nuestra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.